Y ahora, ¿cómo debería empezar mi curso de inglés? ¿Qué temas debo incluir? En un curso basado en competencias, el alumno siempre va a ser primordial. Mi audiencia va a ser primordial, ya sea alguien individual o grupal. Las necesidades de ellos deben de ayudarme a enfocar cómo voy a planear mis contenidos, mis temas y llevarlos de un nivel al nivel deseado, ayudarlos a solventar su necesidad de aprendizaje y obviamente hacer mi contenido relevante para ellos. No perderles el interés, que ellos se motiven a seguir aprendiendo para que puedan realmente cumplir esos objetivos. Sin embargo, el contenido temático que tú vayas a elegir también tiene que ser adecuado al nivel que tú ya detectaste que tiene tu audiencia, tu participante, a través de ese examen diagnóstico o a través de esa entrevista inicial o a través de ambas, porque también se podrían ambas. Es importante que tomes en cuenta los comentarios de los expertos para no hacer tu contenido o tu curso tan abrumador para el alumno, para que realmente sepas que lo estás guiando, lo estás llevando por el camino que debe de ser para que éste desarrolle sus habilidades lingüísticas lo más apropiadamente posible. ¿Cuál es ese estándar que nos va a ayudar? ¿Qué documento, qué expertos nos hablan sobre esto? Bueno, tenemos el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este es el estándar internacional que define la competencia lingüística para cualquier idioma. Este documento ya prácticamente nos da la clasificación de los usuarios por nivel, nos ayuda a entender cuáles son las características de cada uno de los niveles y cuáles son esas habilidades, competencias que cada uno de los usuarios debe de cumplir para poder ser competente en ese nivel y poder avanzar al que sigue. Si bien o mal este enfoque solamente te pide que le brindes al alumno lo que necesite, es importante que lo que le brindes sea realmente adecuado a su nivel, adecuado a su necesidad, para que no sea abrumador tu curso y obviamente para que sea funcional. Este estándar nos ayuda para empezar a entender los tres tipos de niveles que nosotros tenemos en la clasificación de cualquier idioma, que son usuario básico, usuario independiente y usuario competente. Nosotros los conocemos como básico, intermedio y avanzado. Cada uno de estos niveles tiene una letra y un número para poder categorizar en qué rango o en qué porcentaje de esa categoría se encuentra el usuario, ya que obviamente en el usuario básico podemos tener a un alumno realmente muy, muy básico, que es el nivel A1, y podemos tener un nivel A2, que es el como básico avanzado, en donde prácticamente ya está finalizando su preparación la persona para poderse convertir en un usuario independiente. Es importante hablar de las competencias lingüísticas de cada uno de estos niveles. Es importante que consideremos que al estar en el enfoque mundial por competencias, tú tienes que realmente garantizar que el alumno ha logrado ser competente en ese nivel para poder pasar al otro, que realmente el alumno tiene los conocimientos previos necesarios, mínimos necesarios, para poder iniciar el camino de aprendizaje que él requiere porque él lo necesita en su trabajo o en su escuela. Si ellos mencionan que necesitan un curso de inglés, por ejemplo, B1, porque es el nivel que les están pidiendo en su trabajo, pero en el diagnóstico tú te das cuenta que sigue siendo un usuario básico, tenemos que adaptar nuestro contenido, tenemos que explicarle al usuario por qué, tenemos que cubrir lo que él necesita de conocimientos previos para entonces sí poder arrancar con el contenido que necesita el alumno. Nuestro objetivo principal siempre va a ser la necesidad del alumno, sí, pero no podemos cumplir ese objetivo en particular si no tenemos las bases que él necesita para poder entonces llevar a cabo ese plan de trabajo.
es importante que el plan de estudios esté basado en los estándares que ya nos están indicando los expertos. Un usuario básico con clasificación A1 A2 debe estar listo y preparado para poder pasar a ser un usuario independiente. Vean cómo el independiente que tiene B1 y B2 tiene la letra B2 y tiene ahí el nombre etiqueta avanzado. Quiere decir que los usuarios independientes ya somos funcionales en el idioma, somos avanzados, ya tenemos, al menos en lo que indica el estándar, ya tenemos el contenido necesario, más común, más utilizable en la sociedad, en nuestra comunidad en general, que nos va a ayudar a cubrir las necesidades más básicas hasta las necesidades un poco más complejas, dependiendo de nuestro entorno, pero que nos va a ayudar realmente a tener un grado de retención del idioma pues mayor a la de un básico, nos va a permitir utilizar estructuras más avanzadas y ser más independientes en el idioma, como bien lo dice su nombre de categoría. Nos va a ayudar realmente a poder ser funcionales en el idioma. ¿Qué pasa con el usuario competente? Si ustedes conocen a alguien o alguien les ha pedido este tipo de cursos, pues podemos también nosotros tomar en cuenta que es porque necesitan ya un grado de especialización más avanzada, más especializada. Casi siempre lo piden por trabajo, porque necesitan acreditar una certificación por un grado académico y realmente son muy pocos quienes buscan por satisfacción personal llegar a ese nivel de C1. Nosotros, profesores, sería nuestro nivel ideal, el C1, porque nosotros tenemos que desempeñar la función de llevar a nuestros alumnos de un usuario básico a un usuario independiente, que es lo que prácticamente, inclusive en México, es lo que nos piden para titularnos, para comprobar que sabemos inglés en un trabajo, para podernos ir al extranjero. Entonces nosotros tendríamos que estar un nivel más arriba que nuestros alumnos para ayudarlos realmente a desarrollar esas competencias que para empezar nosotros ya tenemos, nosotros ya cumplimos. Es importante que ustedes tomen en cuenta esta clasificación y sepan a dónde quieren llevar a sus alumnos. Con base en la necesidad detectada, qué tipo de contenido es apropiado de acuerdo a su nivel y a dónde los vamos a llevar. ¿Cuál es el objetivo también de ellos? Solo cubrir el nivel que se les pide, van a querer más. Tu curso va a estar diseñado para cubrir todos los niveles y va a tener la libertad del usuario de elegir hasta dónde quiere llegar o realmente tienen que cubrir este nivel porque así se lo piden a él y tú tienes que buscar el contenido que atraiga su atención, que lo motive para que no deserte tu clase. Todo es un conjunto de cosas que tienes que analizar y pensar para poder tener en cuenta lo que los expertos nos piden que cubras de acuerdo al nivel que has logrado detectar en tu audiencia. Ahora entendemos un poco más por qué la audiencia es importante, que nuestros grupos tengan intereses similares, que nuestros grupos tengan objetivos de aprendizaje similares, porque realmente no podemos abrumar al alumno en la cuestión de darles contenido que ellos todavía no pueden comprender. No podemos tampoco ignorar sus emociones de frustración, de miedo al querer producir el idioma cuando ven que están tomando una clase que no es apropiada para ellos. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo en México no tomamos mucho esto en cuenta. En Mixability Classrooms esto es un poquito más difícil. Cuando tenemos a todos los usuarios en un solo lugar, es un poco más difícil llevar a cabo este tipo de actividades grupales, elegir el contenido adecuado para ellos. No es imposible, pero tú también tienes que dividirte para poder atender a cada uno de ellos. Tienes que adecuar ese tema que puede ser ya un nivel B1. Tienes también tú que ver que tu explicación, tu adecuación de actividades también lleguen a oídos e interés para los usuarios de acceso y plataforma. Tienes que tomarlos en cuenta también. Y también tienes que captar el interés de los que ya son avanzados, porque supuestamente ya saben este contenido, ¿verdad? Pero tampoco los puedes aburrir, tampoco los puedes ignorar. Entonces, ¿cómo puedo realmente clasificar a mis usuarios
cómo puedo colocarlos en el grupo indicado, cómo puedo proporcionarles el tema, el contenido adecuado para que podamos empezar a cubrir su necesidad de aprendizaje. El marco común europeo de referencia para las lenguas, ahí podemos encontrar la presentación de los niveles comunes de referencia para que podamos identificar cuáles son las características de cada uno de los usuarios ya de manera más específica, en donde vamos a poder descubrir, vamos a poder analizar cuáles son las habilidades lingüísticas que ese usuario ya debe de dominar al momento de estar en ese nivel. Veamos dos ejemplos. Aquí tenemos la descripción del usuario A2 y la descripción del usuario B2. Para el usuario A2 tenemos las siguientes habilidades o competencias que ya debió de haber desarrollado para poder pasar al nivel B1. Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes. En este caso, nos hablan sobre su contexto familiar, personal, laboral, algo que no lo obligue a estar dudando de la información que tiene que proporcionar. Tiene que ser realmente algo que le brinde seguridad para poder sentirse en confianza con el uso del idioma, porque recuerden que las barreras emocionales siempre están. Y si ponemos a un alumno a hablar de un tema que no sabe, uno, está bloqueado porque no sabe qué decir y dos, está bloqueado porque no sabe cómo usar el inglés. Entonces, este usuario A2 tiene que saber expresarse de manera sencilla, pero segura, con lo que él sabe expresar de información, con lo que él ya tiene y le es familiar. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas, que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Su rutina. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Puede sonar muy sencilla la descripción de un usuario A2, pero para alguien que está en ese nivel es realmente challenging. Es realmente necesario ayudarles a desarrollar esas competencias que para nosotros también alguna vez fueron difíciles de desarrollar. Siempre tenemos que tomar en cuenta que una persona que está ubicada aquí en el A2 puede aún no haber desarrollado estas habilidades. Debió de haber desarrollado ya las de la descripción de un usuario A1. En este caso, si mi usuario está aquí ubicado en nivel A2, todo lo de A1 debe estar cubierto y aquí puede que le falte desarrollar algo. Puede que en este caso mi alumno es capaz de comprender frases, sabe comunicarse al momento de comunicar su rutina, pero aún le hace falta un poco lo del pasado. Aún le falla la estructura del pasado simple, que es lo que vemos en usuarios básicos. Ese es el pasado. Aún no vamos a present perfect. Entonces, mi alumno tiene que estar ubicado ahí y le tengo que ayudar a desarrollar esa habilidad de hablar sencillamente en pasado. En el momento en que ustedes sientan que su alumno ya está listo para poder comunicarse en un 85, 90, 95, 100% de todas estas habilidades descritas en el nivel A2, perfecto. Ahora vámonos ya a las habilidades de B1. Y claro, por supuesto, siempre y cuando el usuario también quiera continuar con el estudio del idioma. El marco común europeo ya nos dice, enfócate aquí, esto es lo que tienes tú que desarrollar en tu alumno y con base en las necesidades que él también tiene, adecúalo para lograrlo, adecúa que esta descripción, estas habilidades puedan realmente formarse en él de acuerdo a sus intereses, a su necesidad de aprendizaje y a que le sea relevante. Toda la información que le proporciones, el contenido que tú elijas, tiene que realmente ser relevante para él. Veamos la descripción del B2. Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. También tiene que ser familiar, pero ya estamos hablando de temas más técnicos, no nada más de hablarme de tu rutina diaria, no solo hablar de ti.
ya puedes tú hablar de temas más complejos. Puedes relacionarte con hablantes nativos con un grado de suficiente fluidez y naturalidad. Suficiente. Enough. Es lo que realmente el nivel B2 quiere, que tú ya tengas las herramientas básicas para que puedas comunicarte sin problema alguno con personas nativas del inglés, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Ellos me entienden al momento en el que yo hablo y yo entiendo lo que ellos me dicen al momento de que los escucho. Esto tiene que ser un nivel ya de comprensión B2. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opiniones. En este aspecto aquí también abarca competencias, habilidades de escritura. Hoy en día es muy común ver, y es bueno, cabe recalcar esto, es bueno que hay escuelas que ya quieren realmente enfocarse solo a la necesidad comunicativa del alumno. Quieren excluir la parte de reading y writing, ya no quieren proporcionar esas habilidades, solo quieren que el alumno pueda hablar el idioma, que pueda entenderlo y que pueda producirlo. No es que esté incorrecto, están ellos realmente adecuando su curso a la necesidad de un usuario. Una persona puede realmente desarrollar las habilidades que solamente necesita y está bien. Eso es el enfoque mundial por competencias, que tú logres realmente darle al alumno lo que necesita. Sin embargo, hablando del idioma, ya al llegar al nivel B2, esto quiere decir que de acuerdo a este estándar, la producción de textos es sí necesaria y relevante. Por algo está ahí, por algo no lo pusieron. Entonces, una persona que no sabe producir textos en este nivel seguirá estancado en ese nivel. No podemos moverlo a un nivel C1 porque sigue faltando esa competencia, sigue faltando esa habilidad. Para que alguien pueda moverse al siguiente nivel, necesita y requiere cumplir con toda la descripción. A menos que sus cursos realmente se enfoquen únicamente a desarrollar las competencias de speaking y listening, nada más, que realmente esas competencias sean la base de su curso entero. Es importante que el alumno lo sepa, que no va a tener desarrolladas otras habilidades que en algún futuro pueda necesitar. Recuerden que este es un aprendizaje de un idioma extranjero y nosotros que no tenemos cómo comprobar el dominio del idioma, tenemos que presentar certificaciones, tenemos que validar nuestro conocimiento de forma oficial y llegará el momento en el que tenemos que enfrentarnos a esas habilidades de las cuales estamos teniendo, pues ahora sí que rezagos. Entonces, ustedes tienen que planear bien su curso, bien su audiencia y que su audiencia esté feliz y contenta con lo que va a recibir, con las habilidades que van a desarrollar, para que también entiendan que en un futuro van a tener que desarrollar las habilidades que les hacen falta en caso de querer validar el idioma o querer comprobar un nivel competente. ¿Se acuerdan de los niveles competentes? C1, C2. Así es. Ya hablando de C1 y C2, escritura, lectura siempre van a estar ahí presentes para comprobar ese dominio del inglés. Esas habilidades tienen que estar ahí. ¿Cómo puedo realmente yo verificar todas las descripciones de cada uno de los niveles? En el archivo que tenemos ahí abajo ya extraímos la parte del marco común europeo de la descripción de niveles. Para que ustedes puedan leerlo ya con más calma, van a encontrar la descripción de los usuarios básicos, la descripción de los usuarios independientes y la descripción de los usuarios competentes, para que ustedes vean hacia dónde quieren dirigir sus cursos, hacia qué audiencias quieren realmente enfocarse. Ustedes van a alentar a sus usuarios a que se certifiquen al final para poder comprobar que sí han logrado ese nivel de competencia. B1, B2, A2, C1. Esa es su meta, llevarlos realmente a ese nivel, o realmente solo quieren enfocarse en habilidades comunicativas. Solo quieren realmente que ellos escuchen y que ellos entiendan, que puedan producir. Realmente eso es lo único a lo que se quieren enfocar.
Ok, perfecto. Recordemos que entonces ustedes van a tener que también tener esta parte de la evaluación, esta parte de poderles ayudar a comprender que en esas dos áreas ya son competentes en ese nivel, aunque estemos teniendo esta falta de las otras dos habilidades. Pues bueno, por lo menos para speaking y listening, ellos ya tienen un cierto porcentaje de dominio del idioma, pero va a ser difícil comprobarlo de manera oficial. Y hemos hablado de las habilidades listening, reading, speaking y writing a través de esta descripción de niveles. ¿Qué son esas habilidades? Son las cuatro habilidades de dominio de un idioma que nos ayuda precisamente a aprender un idioma, a desarrollarlo, a analizarlo, a producirlo. Estas cuatro habilidades forman un todo. Estas cuatro habilidades forman la competencia en un idioma, no importando si son usuarios básicos, no importando si son usuarios independientes o competentes como tal. Decimos que son usuarios competentes porque ya dominan un todo en el idioma. Pero aún así, los usuarios básicos también pueden ser competentes en el nivel que están al momento de cumplir con toda la descripción que ya hemos analizado en el estándar del marco común europeo. Las habilidades receptivas del idioma, listening y reading, nos van a ayudar a realmente tener todo ese input, toda esa información del idioma que uno requiere para entonces poder producirlo. Necesitamos escuchar entonación, pronunciación. Las habilidades receptivas sí o sí son importantes. Las habilidades productivas, pues más, porque es ahí en donde realmente se hace ver la competencia, en donde realmente vemos qué tan avanzados van nuestros alumnos, cómo van procesando la información, cómo la van utilizando. Obviamente tenemos nuestras combinaciones favoritas, ¿verdad? Tenemos nuestras actividades de listening y de speaking. Tenemos nuestras actividades de reading y writing. Pero ustedes también pueden combinar, pueden hacer un audio y que el producto final sea un writing, que ellos también produzcan escritura. Eso también es innovar, eso también es salirnos un poquito, sí, de lo tradicional, pero para cubrir las habilidades del alumno y también todo dependiendo de sus necesidades de aprendizaje particulares. Pero ustedes también pueden lograr las competencias en cada uno de los niveles al momento en el que ustedes deciden mezclar reading y speaking. No se hace tan aburrido el reading, se hace un poco más interesante al tal vez producir el idioma, hacer un debate a través de una lectura en lugar de tal vez alguien que diga el tema de manera oral. El chiste es poder nosotros tener diferentes ideas de actividades que involucren las cuatro habilidades y así poder desarrollar las competencias de cada uno de los niveles de los usuarios. Sin embargo, retomemos lo importante de este enfoque mundial por competencias, cubrir la necesidad de aprendizaje del alumno. Y si entre esas necesidades solamente está desarrollar las habilidades comunicativas, pues bueno, adelante, ustedes harán las adecuaciones necesarias, pero sí tenemos que tomar en cuenta que no van a ser competentes en un todo, porque nos hace falta algo. El que ustedes realmente identifiquen a qué audiencia van a querer servir, a qué audiencia van a querer ayudar, les va a facilitar la elección del contenido, la elección de habilidades a desarrollar y obviamente el solventar la necesidad de aprendizaje de sus alumnos. Van a ser diferentes a su competencia, van a poder decir, yo te ofrezco esto, te ayudaré a solventar esto. Solamente recuerden la palabra competencia. La palabra competencia abarca un todo. Y si ustedes excluyen, no está erróneo, pero no hay competencias. Debemos de saber cuándo sí ocupar cada una de las habilidades, en qué momento es preciso para poder desarrollar y solventar la parte de la comunicación efectiva en el idioma, sea escrita u oral. Pero si ustedes consideran que su audiencia no lo necesita, está perfecto. Pero tienen que hacer las adecuaciones pertinentes. Su alumno tiene que saber que va a haber rezagos, deficiencias y que tal vez sea un poco difícil comprobar de manera oficial este dominio.
del idioma. Reflexionemos un poco a través de este texto. Un usuario independiente puede dominar una o dos habilidades del idioma para lograr sus objetivos particulares. Un usuario competente en el idioma será aquel que domine las cuatro. Este texto no va tanto en relación al usuario competente. No quiere decir que no vamos a ser competentes si no llegamos al nivel C1 o C2. Dependiendo del nivel en donde se ubique el usuario, tiene que demostrar que sabe entender y producir el idioma en esas cuatro habilidades. No importando si es A1, A2, B1 o B2, cada nivel tiene su nivel de dificultad, su grado de dificultad y de dominio en cada una de las cuatro habilidades. Si el usuario logra dominar todas esas habilidades en ese nivel, será llamado competente. Y ahora, ya que ya he seleccionado con qué trabajar, qué tipo de enfoque va a tener mi curso, ¿cómo puedo saber qué contenido temático debo de darle para poder desarrollar esas competencias, para poder realmente desarrollarle esas habilidades a mi alumno? Nuevamente vamos a tomar como referencia el marco común europeo de referencia para las lenguas, pues es realmente la referencia en cuestión de creación de cursos, clases de idiomas. Ya saben que aquí abajo les estamos dejando la parte del manual del participante del contenido temático que es esta clase, en donde van a encontrar una sección que se llama Elección del contenido de un curso de inglés basado en competencias. En este apartado que sigue después de la descripción de las habilidades del idioma, van a encontrar ya el contenido temático que el Marco Común Europeo de Referencia nos ha brindado desde el nivel A1 al nivel C1. Es importante aclarar que el nivel C2, ya maestría, tiene que cubrir los contenidos del C1, del nivel C1, simplemente que con obviamente un mayor grado de dominio. Es por eso que el marco común europeo solamente nos abarca hasta C1, pues realmente un C2 prácticamente es más técnico, es más especializado y todo va a ir de acuerdo al contexto del usuario. Esa es la diferencia entre el C1 y el C2, la parte de la contextualización del idioma, porque aquí en el C2 ya vamos viendo también parte de English for Specific Purposes. Nos acordamos de esa sección, ¿verdad? Ya realmente quién necesita y requiere el inglés para qué sector, para qué tipo de trabajo, mercado, etcétera. Es por eso que el C1 es nuestra base fundamental para poder dar un contenido temático C2. Y nosotros como profesionistas, en este caso como instructores de inglés, debemos dominar ese nivel C2 si queremos también brindar un curso con ese contenido. Esto es importante. No podemos brindar el contenido que nosotros no dominamos. Tenemos que ser primero competentes nosotros para poder formar las competencias en los demás. El marco común europeo ya nos hizo una clasificación de grammar, functions of the language, topics, vocabulary and discourse markers que podemos nosotros abarcar en cada uno de los niveles. Vamos a ver un ejemplo con el nivel A1 y vamos a ir viendo las diferencias de estas categorías para que puedan ustedes crear su curso, su temario, su contenido temático para sus clases de inglés. Para poder analizar la parte de las habilidades que se tienen que desarrollar en un usuario nivel A1, vamos a iniciar con grammar. Vean este temario. Tenemos adjectives, adverbs of frequency, comparatives and superlatives, how much, how many, and very common uncountable nouns. I'd like. Y solamente nos lo están poniendo en forma positiva, ¿verdad? Imperatives en negativo y en positivo. Intensifiers, very basic. Los modals, hay muchísimos modal verbs. Creo que nosotros sabemos un montón y cada uno de esos modals tiene una función diferente, pero aquí para nivel A1, con que ellos sepan can, can't, could, couldn't, con eso va a ser suficiente para que ellos puedan decir que ya son competentes en el nivel A1, siempre y cuando dominen todo, ¿verdad? Siempre y cuando dominen todo, toda la gramática. Ahora, mis clases forzosamente tienen que tener el nombre clase Adverbs of Frequency,
Clase 5, there is, there are. Clase 6, present continuous. No, recuerden que esto es lo que ustedes como teachers, este temario es para ustedes. Esto es administrativo, esto es como detrás del telón. Ustedes tienen que tomar en cuenta sí o sí estas estructuras. Se tienen que abarcar en el nivel A1, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que esta sección de grammar es así como tienen que nombrar sus clases. Tenemos 5 clasificaciones. Con esas clasificaciones ustedes van a decidir el nombre de sus temas, el nombre de sus clases y qué pueden ir cubriendo en cada clase. Pueden utilizar, por ejemplo, present continuous y de ahí pueden estar utilizando alguna otra de las características que se nos está pidiendo cubrir en este estándar. Veamos a qué me refiero. Vámonos con la siguiente clasificación, Functions of the Language. Estos son los famosos can-do statements. Estas son las famosas competencias del idioma, así se les conoce, functions of the language, lo que el usuario puede hacer con el idioma. En este caso puede dar lecciones, puede describir hábitos y rutinas, puede brindar su información personal, puede saludar, puede decir la hora, comprende y usa los números, comprende y usa los números, pero en cuestión de precios. Veamos esta combinación de functions of the language con el de grammar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, describing habits and routines, ya sabemos que ese tema, ¿qué tipo de gramática o estructura puede cubrir? Por supuesto, present simple. Entonces, de aquí ustedes ya no es necesario que nombren su clase, present simple. Si no son de los que les gusta enseñar la gramática explícita, está bien. Si quieren nombrar su clase present simple, también está correcto. Ustedes tienen que sí o sí enseñarlo, pero ustedes van a decidir qué tipo de temática van a utilizar para poder darle ese contenido al usuario. Vean estos functions of the language, son los mínimos requeridos, no se les tiene que pasar, todo se tiene que cubrir. Y de aquí ustedes obviamente van diciendo qué tipo de gramática pueden irle metiendo. Ahora, obviamente, estas functions no son suficientes para cubrir toda la gramática que se nos está pidiendo en este nivel. Es por eso que también tenemos topics. Y en topics, vean lo que nos ofrecen: family life, hobbies and pastimes, holidays, leisure activities, shopping, work and jobs. Igual, de igual forma con estos temas, ustedes pueden cubrir bastante contenido gramatical y también pueden ir metiendo functions of the language. El chiste es que todo se vaya cubriendo. Es lo mínimo requerido de forma internacional, estandarizado. Entonces, no se nos tiene que pasar ni un tema, ni un function of the language y ningún tema gramatical. Nos faltan dos, vocabulary and discourse markers. En este aspecto, ustedes también decidirán, de acuerdo a la necesidad de aprendizaje de su alumno, qué tipo de vocabulario, qué tipo de contenido van a brindar en las categorías Food and Drink, Nationalities and Countries, Personal Information, Things in the Town, Shops and Shopping y finalmente Basic Verbs. Este es el vocabulario que también tienen que incluir en su tema, en su temario nivel A1, en su curso A1. Lo mismo, ya se están dando ideas, ¿verdad? Food and drink lo puedo utilizar con esta estructura gramatical, puedo utilizar esta function of the language, puedo crear esta competencia. Y finalmente tenemos discourse markers que solamente nos están pidiendo connecting words como and, but and because. Ya con esto, pues obviamente ustedes ya tienen un panorama bastante amplio desde el nivel A1 hasta el nivel C1 para crear el contenido de sus cursos. Sus cursos van a ser tan extensos de acuerdo a su perfil de ustedes, porque el nivel de inglés en el cual ustedes sean competentes, pues obviamente hasta ahí va a llegar su curso. No podemos enseñar algo que no sabemos. Entonces ustedes también se tienen que preparar más si quieren llegar a brindar cursos mínimos de B2. Tenemos que ya estar en el área de competencia, por lo cual nosotros sí debemos de dominar las 4 habilidades del idioma, no nada más las comunicativas. El nivel competente C1 abarca las 4. No podemos abarcar algo que no conocemos, que no sabemos, que no dominamos.
Entonces, es importante que ustedes analicen bien que los temas mínimos que deben de incluir, no se les debe de pasar nada de lo que nos está pidiendo el estándar para una creación de un curso ya completo. Y obviamente para la cuestión de la secuencia de las clases, todo va a depender de su audiencia, qué temas, qué contenido, todo en relación al contexto de su audiencia. Es así como vamos a poder llevarlo a cabo. Finalmente, recuerda. Para crear un curso o una clase de inglés, no solo debes de tomar en cuenta el nivel y temas establecidos en los estándares internacionales. Tu alumno es importante. Las necesidades de aprendizaje de tu alumno son importantes y el ambiente de aprendizaje que estás creando para él o ella es importante. De esto estaremos hablando en nuestra siguiente lección.